Social de Jalisco. Uno de ellos, Miguel Castro Reynoso, a quien tengo en la línea telefónica. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Gracias por el espacio y por la oportunidad para poder hablar de un tema sensible que ha generado opinión pública durante los últimos días y bueno, yo agradezco el espacio. Bueno, yo te preguntaría, Miguel, este señalamiento, ¿por qué no nos explicas específicamente por qué te están acusando de este tema? Platico de manera breve. El tema por el que se nos acusa es, si mal no recuerdo, el término jurídico es uso indebido de atribuciones en la responsabilidad o en la tarea en la que nosotros estábamos encomendados, y que esto señala no solamente a tu servidor, sino también a mis compañeros Salvador y por supuesto también a Dariel. ¿Qué quiere decir esto? Lo que están planteando no es que alguien haya sustraído o haya desviado un recurso económico, sino que haya tomado una determinación que no correspondía a las atribuciones, según entiendo, así lo señalan. Claro, en concreto, ustedes están siendo señalados por haber beneficiado, entre comillas, a algunas organizaciones sociales. Hablan hasta de un monto de 14 millones de pesos, algo así. Es correcto. En una primera instancia planteaban un monto de alrededor de 14 millones de pesos. Debo decir que en esta primer audiencia que se tuvo el miércoles pasado, se fijó ya un monto diferente al que se había señalado en una primera ocasión. Este no es un tema nuevo. Habían salido ya algunas notas el año pasado en la etapa de campaña y se había planteado 13 organizaciones por un monto de casi 14 millones de pesos. Ahora se fija una cantidad que debe andar en el orden de los 5 millones de pesos, es decir, aproximadamente 8 millones de pesos menos de lo que se había venido manejando durante los últimos meses y que durante los últimos días todavía era un tema que ahí estaban precisando. En el caso particular mío se habla de alrededor de 1.7 millones de pesos correspondientes a 5 organizaciones de la sociedad civil, que en el caso particular está entre los años 2016 y 2017, y el monto que resta de los 5 millones de pesos más o menos se reparte en alrededor de unos 3 millones de pesos para Daviel en la última etapa que correspondió, y Salvador Rizo, que deben dar en un monto que es menor a 1 millón de pesos. Ahora, específicamente se les señala por haber entregado recursos a estas agrupaciones sin tener facultad para hacerlo. Comparto dos elementos importantes. Primero, no obstante que, aunque no son los 14 millones de pesos, y son 5 los que se plantean, el tema que se pone sobre la mesa en las imputaciones no es un tema de dinero, sino es un tema que ver más de un asunto administrativo, y es efectivamente lo que tú planteas. ¿Qué plantean ellos o qué es lo que imputan o lo que señalan? Es que nosotros tomamos decisiones que no correspondían. ¿Cómo se tomaban las decisiones para poder generar un apoyo a una organización de la sociedad civil? Se lanzan reglas de operación, se presupuesta un recurso para este programa de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, se abre una convocatoria, se genera máxima publicidad. Aproximadamente durante el tiempo en el que yo estuve, más de 200 organizaciones cada año se inscribían y presentaban propuestas. Algunas de ellas se presentaban completas, presentaban proyectos, que este era un elemento obligatorio dentro de las reglas de operación, y debo compartir que había dos cuestiones clave. Una, tenían que presentarse proyectos y toda la documentación que acreditara que las organizaciones estaban debidamente registradas, que tenían un CLUNI, que había un acta constitutiva y que tenían una responsabilidad también de carácter legal y fiscal, es decir, ante las autoridades hacendarias. Por el otro lado, decirte que las decisiones nunca fueron decisiones unipersonales, es decir, había proyectos que se evaluaban y esos proyectos, una vez se evaluaban, pasaban por un comité que tomaba las determinaciones de a qué organizaciones apoyar y a cuáles no apoyar. Por lo tanto, nunca hubo de parte de tu servidor ni de mis compañeros, y digo, no quiero poner palabras mías en boca de ellos, pero tengo prácticamente la certeza de que también así fue, de que nunca hubo una decisión unipersonal para poder beneficiar a una u otra organización. Perdón, Miguel, pero entonces, ¿dónde está el uso indebido de atribuciones? Lo que ellos plantean es un elemento que yo creo que vale la pena ver también con mucha serenidad
y que aquí es donde me parece es importante y es la parte clave de todo esto. Lo que se señala es que las organizaciones que fueron beneficiadas y que se señalan como parte de la imputación o de las acusaciones que se hacen, contaron en su momento con alguna persona que formaba parte del acta constitutiva o de la responsabilidad de esta organización civil y que fueron empleados de instituciones de gobierno. Personas que en su momento tuvieron cargos de segundo o de tercer nivel y que al final del camino, este programa de buena fe dejaba en claro que no podían y que no debían registrarse o solicitar recursos económicos las personas que militaran en un partido político o bien que fueran parte de un gobierno. Entonces creo que aquí es donde está la parte que vale la pena detenernos en ella, que es una cuestión de carácter administrativo y que también, dicho sea de paso, Carlos, vale la pena señalar que había áreas responsables para atender este tema y que también esas áreas tenían equipos de trabajo que tenían que estar pendientes del cuidado de estos temas. Evidentemente, no es un tema menor y no fueron o no eran en su momento personas pues a las que al final del camino se reconocieran. Yo debo decir algo, estuve presente en las actas en las sesiones, de instalación, pero también en las sesiones en donde se tomaban las decisiones de manera colegiada. Jamás utilizamos un voto de calidad para poder beneficiar a una u otra organización y en lo personal, en algo que me parece que es tan importante como lo jurídico, que es lo moral, no hay dentro de las imputaciones que en lo personal a mí me hace una sola persona con la que yo tengo un vínculo de carácter personal, de cercanía, de relación comercial, de relación de parentesco filial, o que alguien de esas personas tenga alguna relación de carácter sentimental, amistoso o legal, derivado de alguien que tenga consanguineidad contigo en primero, segundo, tercero, cuarto grado, que es lo que la propia autoridad señala. Claro, ahora, si estos apoyos fueron entregados a asociaciones en las cuales se integraban algunos funcionarios públicos, ¿qué significa? ¿Fallaron los mecanismos de control, Miguel? Yo creo que en este tipo de temas debió haberse buscado algún mecanismo que permitiera una supervisión a detalle. Lo que también es cierto, Carlos, es que estamos hablando incluso de, por ejemplo, personas que laboraban en municipios como Tlahuacán, que laboraban en municipios como Zapopan, en posiciones en áreas de trabajo que eran prácticamente cuestiones administrativas. Yo sé que no es un tema que deba escapar, porque es un asunto de carácter reglamentario, pero no se infringe a la ley, primero, y segundo, una situación de esta naturaleza no exime de la responsabilidad a las organizaciones de haber manejado con celo el manejo de un recurso público, porque al final del camino, como yo te lo comentaba hace un momento y lo reitero, no solamente es la parte jurídica, esa parte yo la sé reconocer, también es una cuestión de carácter moral, porque es dinero del pueblo y ese dinero se tiene que cuidar con responsabilidad. Entonces, ahí ese es el punto toral de lo que se señala. Y en el descargo yo debo decir algo, también actuábamos nosotros de buena fe y por supuesto lo debo decir con toda claridad, jamás en algún momento yo tuve el interés o pues la preocupación de generar un apoyo hacia alguna u otra organización. Entonces, creo que es un tema que seguramente se tendrá que estar atendiendo con seriedad. Nosotros estamos, y lo digo yo en lo personal, estoy en toda la disposición para poder atender este tema hasta las últimas consecuencias, colaborar en todo lo que corresponda, pero sí dejar en claro, no somos delincuentes, no se genera una condición o un elemento de comisión de delito. La propia Ministerio Público, en la primera comparecencia, dejó en claro algo, que no se puede probar que haya habido algún beneficio. Si no hay un beneficio, Carlos, podemos dejar en claro que no se genera la comisión de un delito. En todo caso, es un asunto de carácter administrativo y que yo creo que también hay que ser autocríticos en esta parte, pero no de un manejo inadecuado de un recurso público o sustracción de recursos u otro tipo de situaciones como el desvío. Nada que ver. Miguel, el próximo lunes es cuando se reanuda la audiencia para determinar si hay vinculación a proceso, ¿es correcto? Es correcto.
Debo decirte algo también que es importante señalar, que llevó a cabo por medio de medidas cautelares, una serie de medidas que yo creo, o por lo menos estoy convencido, que no eran necesarias. Por ejemplo, el hecho de plantear que no se puede salir del país, o el hecho de plantear que hay que estar media hora antes para poder firmar un libro ante el juez, o por ejemplo, hubo una confusión de que si teníamos arresto domiciliario o arraigo domiciliario, y no existe como tal esa circunstancia. Lo que se señaló finalmente era un asunto que le denominan resguardo y que es un tema que tiene que ver, Carlos, con que podemos salir a trabajar, podemos hacer nuestra vida cotidiana y regresar a nuestra casa. Claro. Soy enfático, jamás hubo una actitud o ha habido de mi parte, bajo ninguna circunstancia, mayor interés de poderme sustraer de la responsabilidad que me corresponde. Tengo una vida normal, tengo arraigo a mi familia, tengo arraigo a mi trabajo, tengo pues mucho que perder si yo tomara una actitud o un manejo inadecuado, porque el que nada debe, nada teme, y yo no me siento preocupado por este tema, estoy tranquilo. Muy bien, Miguel, pues estaremos atentos el lunes, precisamente cómo continúa este proceso, y por lo pronto te agradezco que hayas tomado la llamada. No, al contrario, muchas gracias. Y bueno, reitero, estaré a la disposición de la autoridad en todo momento porque me siento tranquilo. Claro, a veces duele porque pues tiene que ver por medio de todo esto el prestigio. Y creo que a mí, en lo personal, me queda claro algo. Me preocupa que se resuelva la parte judicial, pero más me preocupa la parte moral. Y me preocupa no solamente por el proceso que se lleva a cabo y por mi prestigio, sino porque la gente tiene derecho a saber la verdad. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Es Miguel Castro Reynoso, exsecretario de Desarrollo e Integración Social de Jalisco. Voy a una pausa. Regreso con más.